Ciudadano Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal. En los términos del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, protesta usted decir verdad ante esta Cámara de Diputados, a la que comparece a efecto de ampliar el análisis correspondiente a la glosa del cuarto informe de gobierno del presidente de los Estados Unidos Mexicanos en el ramo de su competencia. Sí, protesto. Corresponde al diputado José Gerardo Fernández Noroña. Tiene el uso de la voz. Muchas gracias, diputado presidente. El año pasado, en el Pleno de la Cámara de Diputados, sostuve que eras un asesino. En el año que ha transcurrido, tu carrera criminal se ha incrementado de manera notable, debo reconocerlo. Voy a empezar por lo más sencillo. Dice transparencia que ganas 205,000 pesos, poco más, y con los descuentos quedan 144,331. Seguro hay muchos extras que tienes ahí, legales, otros no, pero sería bueno que nos explicaras cómo haces para tener una casa de 20 millones de pesos que está en Monte Funiar, número 21, fraccionamiento Jardines de la Montaña. Como un buen ciudadano, como un hombre de familia. Pero no para ahí tu patrimonio. Está también este pequeño lugar campestre de 15 millones de pesos en el fraccionamiento Pedregal de las Fuentes de Jiutepec, Morelos. Pero no para ahí tu patrimonio. Eres un hombre próspero. Y lo que era tu casa, ¿no? Ahora es un restaurante que vale 7.5 millones de pesos, según tú mismo declaraste. Dijiste que habías obtenido un préstamo hipotecario. Entonces sería interesante que nos dijeras cómo se puede hacer de no tener nada, esta primer casa con 7,5 millones y después comprar esta propiedad rural de 15 millones de pesos, que como ustedes ven es bastante extensa, y la de 20 millones de pesos, que tiene mala fachada, pero pues está todavía en proceso de construcción. No es evidente que no es el Partenón de Durazo, no es el negro Durazo, pero tú eres lo más negro que tiene el gobierno de usurpador de Calderón, tampoco tengo duda de ello. ¿Esto es normal? Claro, es normal. Pasa en cualquier lugar. En cualquier país. A esto se suma una denuncia de Anabel Hernández, periodista Reporte Índigo, que sostiene que tienes a tu hermana Esperanza García Luna con un sueldo de 189,159 pesos, que es un sueldo de subsecretario, es jefa de la Unidad de Policía Cibernética y Delitos contra Menores de la misma dependencia que tú encabezas. Es una exageración de la prensa. ¡Claro! Gana casi lo que el gobernador del Banco de México, solo por señalar algunos de los asuntos menores, no son los más graves, porque la que han ustedes llamado guerra contra el narco, que no tiene ningún sustento legal y que ha bañado de sangre el país, hablan de 29,000 muertos. Si consideramos que el número de detenidos que ustedes han logrado, el 80% de ellos han sido liberados, el 80%. México ha enfrentado uno de los problemas más serios de los últimos años. Podría yo pensar que el 80% de los ejecutados también eran inocentes. Esta tarde conversé con 6 de 11 personas que fueron detenidas el 13 de septiembre del año 2006. Están acusados de secuestro. Supuestamente los encontraron en flagrancia durante un operativo de la extinta Agencia Federal de Investigación, la AFI, que en ese entonces dirigía Genaro García Luna. De los 11 detenidos, solo uno tiene sentencia. El resto lleva 16 años en la cárcel sin ser juzgado. Se dicen víctimas de otro montaje de Genaro García Luna. El jueves de la semana pasada, el activista Brian Levarón y familiares de estas personas recluidas presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de la República acusando directamente a Genaro García Luna y a uno de sus más cercanos colaboradores, Luis Cárdenas Palomino. Los acusan de tortura, de secuestro, de abuso de autoridad y fabricación de pruebas. Les atribuyen haber ordenado el operativo en el que fueron detenidos. Un montaje debido a que los 11 detenidos fueron detenidos antes de ese operativo, en varios puntos de la Ciudad de México y el Estado de México, pero los torturaron y trasladaron a una casa, donde se fingió un rescate y su detención. La copia del caso Florence Cassés, también grabado, televisado y presumido por la AFI como una hazaña. Lo presentaron como los Mohamed a los detenidos, integrantes de una banda de secuestradores. A Juan Edgar Quintero lo apodaron como el Mohamed, como el líder de la banda. Él niega que así le hayan dicho previamente, niega cualquier vínculo con una organización criminal. Su relato coincide con el del resto. Fueron detenidos en puntos distintos, transportados de la misma manera, torturados, encerrados en una misma casa, donde los volvieron a detener supuestamente tras rescatar a un secuestrado. Así me lo relató esta tarde.
Mi detención fue el 13 de septiembre del 2006. Aproximadamente eran como las 10 de la mañana. Como el caso de los alumnos del TEC de Monterrey, que les pusieron armas para denunciarlos como si fueran narcos y que sin embargo tuvieron que reconocer que no lo eran. Para salir adelante y transformar a México en el país justo y próspero que queremos, tenemos que cambiar y cambiar a fondo. Si algo le pasó a mi hijo, díganme la verdad, porque quiero la verdad. El cobarde asesinato de un grupo de jóvenes, la mayoría estudiantes. Usted dijo lo que usted se retracte de lo que quiere. Digo, usted dijo que era pandillero. Mentira. Las noticias y escuché que había habido un tiroteo en las afueras del TEC. Y pues está todo lo que le plantea al empleado Blake, que es muy fuerte, que son los retenes que violentan el orden y la garantía constitucional, los asesinatos de civiles. Te pregunto a ti también, ¿cuántos menores hay muertos en retenes militares y retenes de la Policía Federal? A todas las madres de familia, a todas las esposas. Mi esposo falleció a los 6 meses de que desaparecieron a mis primeros hijos. Soy una persona sola. ¿Cuántos ciudadanos han sido asesinados en esos retenes? ¿Cuántas detenciones sin orden judicial? ¿Cuántos allanamientos sin orden judicial? ¿Cuántas ejecuciones sin orden judicial? ¿A cuántos de esos que han asesinado no los están haciendo pasar por narcos? Te pregunto también, ¿dónde está Diego Fernández de Ceballos? Tú que eres un investigador tan espectacular y que montas cosas tan impresionantes, ¿cómo es posible que a más de 4 meses no se sepa dónde está un personaje tan importante de la vida política nacional? ¿Qué ha pasado con lo de Torre Cantú? ¿Qué ha pasado con los asesinatos? En esa falsa acusación dolosa y no sé con qué intenciones además que se hace el gobierno. Asesinatos de alcaldes, hoy uno que fue lapidado, el último. Muchísimos elementos más que tengo por aquí. La Secretaría de Seguridad ha incrementado en 242.91% el presupuesto. 242, y no tienes llenadera, todavía quieren casi el 6% más. ¿Qué le haces a ese dinero? 31.802 millones de pesos es lo que han absorbido hasta la fecha. Fue el presupuesto solo de 2010, se ha ido incrementando de manera muy notable. Tú deberías estar en la cárcel junto con tu jefe Calderón. No van a quedar impunes de los crímenes gravísimos que están cometiendo en agravio de la nación y del pueblo de México. Como se me está acabando el tiempo, guardaré algunas de las preguntas que ya no me podrás contestar por el formato. De todos modos, no creo que me contestes estas. Estaba dormido, ya no volvió a despertar. En eso se oyó un aullido. Cuentan de un perro del mal, era el negro embravecido que dio muerte a don Julián.